bienvenidos a Filmoteca 2.0 aquí en Dixo. Yo soy Arturo Aguilar y esta semana 3 recomendaciones para ir al cine. 3 películas que nos ofrecen las 3 bastante comedia, mucho para reírse en diferentes tonos y situaciones, y una de ellas que tiene además un contrapeso, un balance emocional también que podría llevarlos a las lágrimas, que vale muchísimo la pena. Empecemos por esta. Se trata de Amigos, una película francesa dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, protagonizada por Omar Sy y François Cluzet. Una película muy interesante por lo siguiente. La premisa es un aristócrata francés quien queda cuadrapléjico tras un accidente de paracaidismo. Tiene que contratar a quien se encargue de él, quien sea literalmente su enfermero de tiempo completo. Ahí es donde aparece esta otra persona que viene, por supuesto, de una realidad completamente opuesta, necesitando casi ese trabajo, pero que llega a la entrevista ni siquiera buscando conseguir el trabajo, sino simplemente haciendo lo que necesita para que el gobierno le otorgue todavía alguna subvención o ayuda como un desempleado. Ahí es donde empieza un juego muy interesante de identificaciones, donde si bien la realidad nos marca que son dos personajes muy contrarios, en el fondo de ellos, en su óptica hacia el universo, en la manera en la que tienen de argumentar sus ideas, de tener ideas propias y no lugares comunes como mucha otra gente, ahí es donde conectan y empiezan a desarrollar una interesantísima dinámica emocional, una amistad que se va desarrollando. Lo interesante de esta película es que no se queda solamente en estos muy emotivos momentos de contacto humano, de empatía humana entre dos personas que se van compartiendo y conociendo lo que sienten, lo que piensan, de dónde vienen sus pasados. También hay un retrato muy profundo, muy interesante de la compleja realidad social de nuestros días. No podemos nada más decir que hay un complejo retrato de lo emocional en estos personajes, sino que se toman en cuenta los factores que nos rodean para decir cómo leemos a la gente, qué esperamos de ellos, cuáles son las sorpresas. El guión está lleno de pequeños giros que nos van enganchando todavía en lo que puede suceder en esta historia, pero que mantiene los pies en la tierra respecto a este es el lugar donde se desarrollan las cosas bajo estas circunstancias, y no todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto tiene momentos dramáticos, tristes tanto como alegres. Una película en verdad muy interesante, muy humana, muy emocional, muy divertida, que vale la pena vayan a ver. Amigos estrena este viernes. La siguiente recomendación es para los que se quieran reír en otro estilo totalmente, para aquellos que extrañan la época en la que hacer chistes políticamente incorrectos no venía con una gigantesca ola de trolls a través de las redes sociales, o de miradas acusatorias o dedos flamígeros apuntados hacia ustedes. Para todos aquellos que extrañan esos excesos, llega la nueva película de Sacha Baron Cohen, El Dictador. Vuelve a repetir sus fórmulas, convertirse en un personaje y llevarlo hasta el extremo, no salirse de ese personaje como lo hemos visto ya en Borat, en Bruno, en muchos de sus personajes, como lo hacía con Ali G en la televisión, por citar algunos de los ejemplos. En ese contexto, la película es muy interesante también por cómo se ha construido afuera de su proyección en el cine. La premisa es muy simple, la historia que vemos, este dictador que en un viaje a Estados Unidos es víctima de un complot que busca llevar a Wadilla, este país ficticio, la democracia, y cómo él hará todo lo imposible mientras empieza a desarrollar, por supuesto, una historia de amor y demás. Cómo sería posible seguir siendo él el dictador. Es totalmente políticamente incorrecta, está llena de chistes en excesos, y de repente ustedes están acostumbrados a ese tipo de humor, créanme, se van a reír bastante. Las escenas son muy sueltas, no es una película que valga la pena por todo lo que va conectando, sino por esas pequeñas secuencias sueltas, algunas un poco más exageradas que otras, unas por supuesto de comedia más física, otras de diálogo, otras de puntos de vista, etc. Por ahí lo que nos ofrece Sacha Baron Cohen, nada que no hayamos visto, pero sí se trata de un tipo de humor que se está retirando cada vez más de las pantallas, o que de repente se ha convertido en un humor que hace sentir incómodos a aquellos que se atreven a reírse de un chiste
de negros, de judíos, por las razas, por orígenes, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está la comedia de Sacha Baron Cohen. Para aquellos que les gusta este estilo de comedia, créanme, se van a divertir bastante. Y finalmente, otra recomendación muy especial que vale muchísimo la pena, vayan a verla, es Juan de los Muertos de Alejandro Brugués. Tuvimos la oportunidad de verla en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y finalmente llega como un estreno comercial a muchas más salas, a mucho más público. Y se trata, en primer lugar, de una película que entra dentro del canon, dentro de la fórmula completa de las películas de zombies. Respeta perfectamente las convenciones que conocemos alrededor de estas historias, de este género cinematográfico ya casi perfectamente armado y definido, y además de una enorme popularidad en cine y en televisión recientemente. A partir de ahí es muy interesante lo que logra esta película, aprovechando las circunstancias de qué pasaría si en Cuba se diera este fenómeno y de repente todos los humanos se empezaran a convertir en zombies. Se aprovechan del propio humor, empiezan a jugar con su realidad y se convierte en la oportunidad de sacar el lado emprendedor que todo cubano lleva adentro para poder sacarle beneficio a esta situación y convertirlo en un negocio o algo más. La película está muy bien desarrollada para quienes quieren clavarse en un poquito más de otras cosas. Su arco narrativo es muy entretenido, te va conectando, tiene giros en la trama que sorprenden, tiene momentos bastante emotivos que vale la pena conectarse con ellos, que se cuenta bien y además realizada muy eficientemente, aprovechando efectos especiales que corresponden a lo que estamos viendo en pantalla. Es muy inteligente en la manera en la que resuelve lo que tiene que contarnos esta película. Juan de los Muertos, la otra recomendación que les hacemos aquí y que vale en serio mucho la pena, vayan a verla al cine. Nosotros nos vemos de nuevo aquí pronto en Filmoteca 2.0.